noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio Victoriano López. Como habrán visto, tenemos en este momento a un virtuoso del instrumento, el instrumento del que es el violín. Él es el maestro Héctor David Aguilar. Creo que no hay necesidad de mucha presentación porque todos, al menos los hondureños y muchos de afuera, saben perfectamente quién es el maestro Héctor David y estamos muy contentos de tenerlo acá en este conversatorio sobre la técnica del violín. Él nos hablará sobre su instrumento con el que él ha crecido, su instrumento con el que ha hecho muchas cosas realmente increíbles a él mismo y obviamente a la gente de afuera. Nos hablará de sus orígenes y realmente es un placer. Pero quien no lo conoce, al maestro Héctor David, y tenga la oportunidad de conocer el día de hoy, maestro Héctor David está nacido en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Entonces, como habrán visto, él también es un hondureño de oro. En el año 1971, en un hogar cristiano compuesto por el profesor Samuel Antonio Aguilar y la profesora Goyita de Aguilar. Su primer maestro de piano fue su padre y luego completó estudios musicales en la Escuela de Música Victoriano López de la ciudad de San Pedro Sula. Sí, señores. Héctor David Aguilar es un exalumno de la Escuela Victoriano López y realmente estamos muy honrados por eso. Héctor David es considerado uno de los mejores violinistas en su país, así como en América Latina. Su estilo único asegura su calidad de virtuoso en su instrumento. En la mitad de la década de los años 90, un grupo de sus mejores amigos, la tribu de Benjamín, abrieron las puertas de su país, hogar y corazón para iniciar así el ministerio violinístico de Héctor David. No cabe duda que es muy difícil romper las barreras culturales y prejuicios que giran en torno a la música de violín, pero también es gratificante encontrar manos que a través de ministerios, compañías y empresas se tienden para abrir la brecha del mundo, dando así paso a una música que no solo consta de melodías y armonías, sino que pretende dejar un mensaje en cada oyente que permita hacer crecer su propia vida en estímulo y visión. En ese momento, Héctor David trabaja como productor en su estudio de grabación llamado HD Strings Box en Orlando, Florida. Y bueno, él está esta noche con nosotros. Es un placer, maestro Héctor, bienvenido y muy buenas noches. Realmente qué gusto encontrarlo acá con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Una alegría después de tanto intento, de tanto esfuerzo, de tantas circunstancias casi inexplicables. Es Pero gracias a verdad. Dios aquí estamos, y gracias a usted, maestro, por también ser tenaz e intentar una vez más. Hoy me dijo usted, bueno, la tercera es la vencida, tiene que pasar hoy, porque si no ya el universo está conspirando. Bueno, pues Es, muchas gracias. Miren, es es una verdad. alegría que a través de esta situación que mundialmente estamos atravesando, pues que podamos tener estas nuevas formas de educación. Y pues estos Claro. conversatorios que usted ha tenido durante todo este tiempo con los jóvenes y también así las personas que se agregan, creo que son un enriquecimiento en medio de tanta mala noticia que nos rodea, pero necesitamos enriquecer, o sea, aprovechar lo que dije el otro día en el video cuando grabamos con usted, lo que se vuelve un problema más bien es una oportunidad. Entonces yo a los muchachos que están conmigo en esta noche, que son violinistas o que son cuerdistas, digamos, para ellos, digamos, voy a poder hablar específicamente ciertos elementos, pero para el resto de las personas, si no son violinistas y tal vez son instrumentos de viento, o si son personas que simplemente aman el arte, pues se darán cuenta un poquito lo que tenemos que pensar nosotros cuando estamos tocando el instrumento. El asunto que ocurre, jóvenes, personas, amigos, es que cuando uno se para en un escenario a tocar, no solamente envuelve el sentimiento, porque el momento que nosotros dejamos que el sentimiento manipule nuestra ejecución, ese momento se llena de errores. O si no hay errores, estamos al borde de cometer un error. La distracción está a vuelta de la esquina, porque el sentimiento es voluble, el sentimiento es variable. Sin embargo, lo que nos hace a nosotros tener una ejecución perfecta o lo mejor posible es concentrarnos en los factores técnicos. Y esta noche lo que quiero hablarles a los caballeros, amigos,
músicos, colegas, especialmente violinistas y cuerdistas, es que he encontrado yo como fórmula personal que el que puede controlar, el que genera mi balance, aquella barra cuando uno está en la cuerda floja, es la mano derecha. Y quiero decirles que, por ejemplo, en todo este tiempo he encontrado muchos violinistas que se preocupan por la agilidad de la mano izquierda. O sea, entre a ver cuántos pueden tocar el moto perpetuo de Paganini, a ver cuántas notas. Es casi como cuando la secretaria llegaba a la oficina a pedir trabajo y le decía el jefe o la persona que lo estaba entrevistando, ajá, ¿y cuántas palabras escribe por minuto? Taipea en su máquina de escribir. Entonces, pareciera como que el éxito del violinista consiste en la velocidad de la mano izquierda. Aquí en esto de aquí, una que se ve aquí impresionante. Y realmente el asunto que, como dije, es una opinión muy personal, pero quiero dejar con ustedes, realmente creo que lo más difícil del violín o de los instrumentos de cuerda consiste en generar un sonido adecuado en la música lenta, en la música que es expresiva. Y ahora con esto voy cayendo al tema que me interesa más. Lo que define al violinista, lo que define al cuerdista es su mano derecha. El sonido del violín es lo que le va a dar en la caracterización. Este violín que tengo yo en mi mano, si se lo doy a Jorge Ávila, si se lo doy a Ángel Ríos, se lo doy a Franklin Rodríguez, se lo doy a Rodolfo Escoto, se lo doy a violinistas que han conocido todos ustedes, suena diferente el mismo violín y tiene la misma mano izquierda, tiene la misma cantidad de cuerdas. La diferencia es que cada uno de nosotros tenemos un sonido diferente. La personalidad del violinista está basada en el sonido, en su mano derecha. Y no vamos a irnos tan lejos para aquellos que les gusta bordear entre los dos mundos, el mundo clásico y el mundo, digamos, secular o popular. Sí. Aquellos que son, digamos, que he tenido cuando estuve estudiando, sí, era mucha gente que tocaba en su iglesia, por ejemplo, tocaba el piano, pero en la escuela Victoriano López tocaban el oboe, o tal vez tocaban el corno, tocaban viola, pero en su iglesia tocaban la guitarra eléctrica, o el bajo eléctrico, o la batería. Entonces, el asunto de todo esto, maestro, es que cuando hablamos de un guitarrista, por ejemplo, un guitarrista eléctrico, claro. Sé que muchos de los estudiantes que están ahorita en este momento conectados quizás les gusta la guitarra eléctrica, pero usted observe que hay una cultura en todos los guitarristas eléctricos en cuanto se refiere a los pickups, que se llama, a las pastillitas que jalan el sonido. Los guitarristas viven cambiando las cuerdas, viven cambiando el puente, viven cambiando el color de la guitarra, viven cambiando la madera de la guitarra, las partes internas. ¿Por qué? Porque están buscando su sonido. No, nadie está hablando de la agilidad de la mano izquierda. Es que quieren un sonido diferente. ¿Qué es lo que hizo diferente a Santana como guitarrista? Fue su sonido. No fue si él toda la vida es un trémolo eterno que nunca se acaba, pero en realidad el sonido es la diferencia. Entonces, ahora nosotros ponemos una grabación de Isaac Stern, una grabación de Isaac Perman, una grabación de Heifetz, y sin necesidad de ver a la persona, o sea, uno casi que puede reconocer de estos violinistas prominentes, puede reconocer su sonido. Entonces, esta noche quiero llevarlos a meditar un poquito en la necesidad de la práctica cotidiana del sonido. O sea, podemos pasar estudiando miles y millones de conciertos y lastimosamente, maestro, ha habido una especie como de nueva cultura o subcultura en muchas instituciones de nuestro país, en donde los estudiantes, entre más difíciles de concierto, se considera que están mejor equipados técnicamente. Y algunas veces al presentarse en el recital con el concierto, lo que viene surgiendo tristemente es una especie de parodia del concierto, una especie de caricatura, porque en realidad no están equipados. Lo único que el ego ha entrado tanto en muchos estudiantes nuestros, en donde aparentemente ya aquel que estudia escala ya es aburrido. Es como el basquetbolista que está haciendo, digamos, pechadas, está haciendo ejercicio, que está corriendo alrededor de la cancha. No, nadie quiere hacer eso. Lo que queremos es encestar el balón. Claro. Bueno, es el error que yo cometí. Hace años, cuando yo estaba estudiando en el colegio, en la misión evangélica aquí en San Pedro Sula, yo decidí entrar al colegio de basquetbol porque quería impresionar a una muchacha.
porque a ella le gusta el basquetbol. Ujú. Pero yo me recuerdo mi primer entrenamiento, llegué con mis shorts, bien, yo quería que me viera ella encestar. Pero mira, Encestar. maestro, lo primero que dijo el entrenador, corran para aquí, para allá, corran, y después agáchense, estírense, corran para allá. Y yo decía, ¿y en qué momento la pelota? ¿Dónde está maestro? 1 hora y no toqué ningún balón. Yo decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si yo no quiero que me vean correr, yo quiero que me vean jugar. Algunas veces, muchas veces, de nuestros estudiantes están cayendo en el error de que solamente quieren encestar el balón. No quieren pasar por la parte de la más terrible, la más tediosa, que es la ejercitación repetitiva para lograr objetivos. Escalas, técnica y todo lo que se necesita, claro. Totalmente. Una escala que aparentemente parece tan sencilla, tan absurda muchas veces, una escala puede llenarnos de tanta profundidad. Y a esto quiero, si me permiten, con el violín. Hay una teoría que he desarrollado a través de los años, en donde quizás por la forma de la visión que tenemos de la cámara, no permite ver, pero digamos, voy a poner el violín así. Sí, sí. Usualmente cuando el violín toque más fuerte, el arco lo que hacemos es presionar la cuerda, usualmente. Pero en realidad, si usted se da cuenta, y eso es lo que quiero compartirles, para tocar más fuerte la cuerda, cuando la presiona es como si la estuviera casi como que ahorcando o como que la estuviera estrangulando. La cuerda hay que hacerla fuerte hacia los lados. O sea, el objetivo que tengo yo es mostrar un sonido fuerte hacia los lados, no hacia abajo. Entonces, no es lo mismo que esto. Parece Claro. el mismo fuerte que este. Y créame, en el auditorio de Victoriano López, yo hice un estudio, yo mismo de estudiante, cuando estaba en quinto año, en el 85, perdón, en el 87. Yo estaba allí estudiando, me iba al auditorio en los recreos, en lo que todo el mundo iba a la pulpería. Yo me iba en el recreo con Jorge Ávila, el otro violinista amigo mío, y le decía, Ávila, sentate allá en la última butaca y decime la diferencia entre estas dos arcadas. Eso es lo que hacía yo en mis recreos. Me iba al auditorio, me paraba en el centro del auditorio donde yo iba a tocar en algún momento y me ponía a tocar la cuerda re o la cuerda la. Ávila, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Entonces me empezaba a decir, bueno, es que yo siento como que el primero, el segundo, hacíamos la diferencia. Y entonces descubrí que, maestro, cuando usted no empuja la cuerda, sino que la jala, o sea, la jala para un lado y para el otro. O sea, el movimiento es horizontal, no es hacia abajo, no es vertical, es horizontal. Cuando usted hace eso, la cuerda la hace vibrar de esta manera, entonces los armónicos que emite son triplemente más grandes que cuando presiona. Cuando usted está presionando, genera un fuerte que llega a 2 metros nada más. Claro. Pero cuando usted jala la cuerda, genera armónicos que llegan hasta la última butaca de Victoriano López. O sea, la gran diferencia es cuando entendemos, porque no sé si alguna vez tuvo una oportunidad de ustedes de sentarse a la par de algún violinista que tocara, digamos así, bueno, con un buen sonido, pero cuando uno está al lado de él, yo tuve un maestro que tocaba y cuando yo estaba al lado de él, oía una cerrajería, maestro. Oía una cerrajería. Yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible? Pero en realidad, lo que yo no me daba cuenta es que el sonido que está aquí dentro de este metro que estamos aquí en el entorno, este sonido solamente es donde se genera, es como la fuente donde emana el agua, claro. Pero el sonido real está allá, a 6 metros, a 7 metros. Allá es donde están sintiendo la pureza del sonido. La proyección. Sí, exactamente. Entonces son armónicos que saltan, brincan esta parte de en medio, salen de aquí y llegan hasta allá. Entonces, todo esto que les estoy hablando tiene elementos científicos de acústica, tiene elementos de ingeniería que quizás en otro momento se podrían explicar, pero realmente todo esto es simplemente la palabra que les dije al principio, el sonido. ¿Qué define a ustedes jóvenes? ¿Qué los define? Cuando hay un concurso tras cortina negra que llamamos o tras cortina en las orquestas del mundo, lo que lo va a definir no es la forma que se mueven, no es el concierto que está tocando, eso no importa en absoluto en cualquier parte del mundo. Si ustedes saben, y creo que lo saben, las audiciones para las orquestas más importantes del mundo tienen todos los 50 violinistas o 60 o 100 violinistas,
todos van a tocar las mismas cosas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ustedes? Todos van a tocar el mismo tiempo, todos van a tocar la misma pieza, todos van a usar los mismos matices. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? El sonido. El sonido es lo que define a la persona. Tenga un buen violín o un mal violín, siempre es preferible tener un buen instrumento, pero claro, el sonido es lo que define al pianista, al chelista, al contrabajista, todo lo que la mano derecha. Entonces, la mano derecha. Lo que invito yo es a estudiar con una escala que usualmente nos dicen, recuerdo cuando trabajé hace 3 años en la escuela de música, que estuve 1 año con ustedes laborando, recuerdo que la parte de las escalas de los exámenes era la parte que los muchachos decían, es que escalas no vimos. O sea, parecía como que la escala es aquello... La tortura. Correr alrededor de la cancha, o sea, ¿para qué escala? Yo lo que quiero es tocar mi concierto, yo quiero tocar mi estudio. No, pero lo que pasa es que la escala me define a mí cómo anda usted. Estoy seguro que si toco una escala mal, lo que sea que venga después va a estar mal. Va a estar porque mal. Me está mostrando, me está poniendo en un microscopio su técnica. En lo más sencillo, en la simpleza, está la mayor dificultad. Hace tiempo compuse una canción se llama A mi hijo. Es una canción que es una canción lenta. Y realmente, fíjese, maestro, que cuando estaba en el estudio grabándola, me tardé mucho más que las otras. Y decía, ¿por qué si realmente... corcheas blancas, negras, no hay ningún virtuosismo ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que yo decía, oía un armónico que se salía del asunto, había que cortar. No, es que no puedo, es que el sonido tiene que salir puro. Y ahí es donde yo quiero motivarles al estudio de lo que llamamos los ataques. No sé si ustedes saben, el ataque es el inicio del sonido. En cualquier parte del arco, el inicio del sonido, ese es el ataque. Los grandes chelistas del mundo, los grandes como Rostropovich, como antes que ellos, estudiaban toda su vida, sus clases maestras se basaban en ataques. Y en aquellos años de los 80 no teníamos los accesos que hoy día. Poquitas personas tenían un VHS, algunos tenían un video. Y de eso poco logré yo entender de que los músicos de ese tiempo se preocupaban por su sonido. Ahí lo aprendí yo. Entonces, queriendo tratar de apoyar a la Victoriano López, a un poco que equipar a los muchachos con esa idea quizás de los años 80 o de más antes quizás, pero poder equiparlos con la nueva idea, pero al mismo tiempo con el concepto anterior y juntarlos. Una de las cosas más importantes es estudiar ataques. Y estudiar un ataque es, por ejemplo, un ejercicio sencillísimo, en donde uno, fíjese maestro, es bien raro porque la cosa es que es hacer una nota larga que valga 4 tiempos con la escala, pero solo vamos a tocar el principio y el final. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lo demás en medio es imaginario. Entonces, el arco tiene que estar aquí, cerca, como si estuviera tocando, pero en el aire. Entonces, llegar a la punta, hace la vuelta y hace el ataque. ¿Ve? Y tiene que sonar exactamente igual que este. Porque ¿qué es lo que ocurre? En el sonido del violín, como el arco, en la distribución, ustedes ven que aquí en la parte hay más peso, hay un tornillo, hay una nuez, y aquí en la punta es delgada, hasta la madera es más delgada. Entonces, sí, obviamente es más débil el peso en la punta. Entonces tenemos que lidiar con elementos hasta de gravedad. Tenemos que poder tener la capacidad, el concierto de Max Bruch, el segundo tema. Entonces, mire, la idea es que si yo me pongo de espaldas a escuchar a un violinista, no tendría que saber si el arco va para arriba o para abajo. No tendría por qué, no tiene que sentirse ese decreciendo natural. Que ocurre en la onda larga. Porque en la punta, como es más débil todo, y lo fuerte está en el talón. Entonces, la idea es practicar ataques. Y cuando usted practica una escala así,
mantiene el arco lo más cerca de la cuerda posible. Claro. Está enseñándole a su brazo derecho a mantener un equilibrio similar durante todo el arco. Claro. Similar. Claro. Entonces, una escala así, la escala de la mayor. Ahora, otro ejercicio importante, el crescendo inverso. O sea, vamos a hacer lo que no es natural. Vamos a empezar pianísimo en el talón y fortísimo en la punta. Y fortísimo en la punta. Ahora, en ese momento sí ya tiene sentido una escala. Por eso es que no son las notas lo que interesa. Otra vez, muchachos, les insisto, no es la nota lo que nos está importando. Sí, claro, hay que afinar, por supuesto, con las alteraciones correctas. Pero no es lo importante la repetición de una escala. Eso no nos interesa a ningún profesor ni a ningún alumno. Lo que nos interesa es qué estamos pensando cuando estoy tocando la escala. O sea, la escala solamente es el envase. ¿Qué vamos a hacer con la escala? ¿Qué quiero lograr yo? Hay gente que dice, bueno, yo lo que quiero es aprender no sé, a spiccato. Con la misma escala, el mismo esquema. Entonces, ¿verdad? Aquí, otro aquí. Cualquiera, pero la misma escala. Entonces las escalas se vuelven divertidas. Mil posibilidades que pueden haber prácticamente utilizando la misma escala prácticamente. Usted, maestro, eso es importantísimo. Maestro, ahí en la Victoriano López ustedes tienen como uno de sus de parte del libro de repertorio el estudio de las escalas de Sefcik, por ejemplo. ¿Sí? Un estudio que pasa por todas las tonalidades. Estudia cada cuerda primero, porque primero una cuerda, después la cuerda re, después la cuerda la, y todas las escalas es como conocer todo el diapasón del violín. Claro. Pero no, a los estudiantes no les gusta. ¿Que ¿Para qué? Yo lo que quiero es que tocar mi concierto de Mozart. Ahí vamos a estar. Sí, es muy importante, maestro, lo que está diciendo. Y realmente después de esta introducción larga y que seguramente ahorita vamos a hablar específicamente de esto que es importantísimo y que a los alumnos les va a interesar mucho porque ya con ¿cuántos? 10 minutos que hemos hecho, seguramente a mí ya se me ha abierto un mundo y que a muchos ya de los instrumentistas, que yo no soy violinista, pero me imagino que esto les puede ayudar. Pero antes realmente ya de comenzar, que quería, porque también en este momento nos están siguiendo alumnos de la Escuela Victoriano López, otros alumnos también de otras instituciones al interno de Honduras y también afuera. Entonces, lo que a mí me gustaría muchísimo, que claro, como usted es una persona muy conocida aquí en el país, pero en otros lugares tal vez un poco menos, o los que lo conocen no saben muy bien un poquito su historia, sí nos puede contar un poquito brevemente sus orígenes, cómo ha comenzado su historia en sus palabras. Yo le he leído un poquito el currículum y todo, pero quisiera que nos cuente para que tengamos después el trasfondo y podamos entender un poco más con quién estamos hablando, realmente el maestro Héctor David Aguilar, que es una persona que ha llegado donde ha llegado gracias a todos esos sacrificios y a todo ese camino que ha recorrido, ¿verdad? Gracias. Sí, maestro. Yo cuando tenía 6 años o 5 años y medio de edad, mi papá daba clases aquí en la casa y venían mucha gente adulta a aprender piano con él, pero la gente adulta tiene muchas cosas en su mente y como que veía que era muy, muy dificultoso para ellos. Yo veía que se equivocaban y yo de niño de 5 años y medio, un día le dije a mi papá, yo creo que yo puedo tocar mejor que ellos. Y mi papá se rió, pero a ver, pues toqué algo. Me senté al piano y empecé a tocar. Y mi mamá se emocionó, vino y me escucharon. Entonces ya empecé a tocar permanentemente en mi iglesia todos los domingos, poquito a poquito las canciones que me iba aprendiendo. Y empezó mi mundo de música digamos, de oído, por oído todo, a base de escuchar, porque usted sabe, no sabía leer música ni nada. Pero entonces ocurrió un elemento interesante por ahí, por el año 82, en donde yo estaba en mi escuela primaria, en la Pablo Mensel, aquí en San Pedro Sula, y de repente vino una orquesta de la Victoriano López, que consistía de los alumnos de primer año. La orquestita que llamaban en aquel tiempo la Orquesta Elemental. Hacía una gira por las instituciones más importantes de la ciudad. Hacía un pequeño concierto didáctico. Y todos eran niños, como casi de la edad de nosotros. Casi coetáneos suyos. Y entonces yo miré a mi amigo Jorge Ávila tocando el violín, miré a otros muchachitos y todos tocando en una orquesta.
y yo me quedé prácticamente extasiado con el violín, hipnotizado. Y cuando terminó el concierto, yo le dije a mi mamá, yo quiero tocar violín. Por favor, yo quiero entrar a Ese esa ha escuela de sido música, yo quiero tocar violín. uno de los puntos. Entonces, Ya. el elemento visual es tan importante. Cuando he viajado por diferentes países, hay muchas personas que tratan de retirar los niños por el asunto del silencio y del ruido, pero realmente yo digo, por favor, dejen, ahora sí que como dijo Jesucristo, dejen a los niños venir a mí, porque realmente esa imagen visual puede cambiar la vida de una persona. A mí me la cambió. Es verdad, O sea, por es solo verdad. haber visto un violín en vivo. Entonces, ese elemento de poder, que el niño se siente frente a uno, a los pies de uno. Yo he estado tocando, maestro, en ciudades donde los niños son tan pobres que están prácticamente desnudos, pero están sentados frente a mí ahí llenos de polvo y tierra, pero su mirada es tan emocionada viendo el violín. Para ellos es como algo impresionante. Entonces, esa mirada, esa sonrisa extraída por el instrumento, me hace pensar a mí que el instrumento no es un instrumento como mucha gente quiere, es elitista. Entonces, ahora me doy cuenta, con los años, cuando empecé a estudiar el violín, lo que quería, maestro, era ser un violinista que representara a Honduras de la mejor manera. O sea, la diferencia también que ha ocurrido en estos años, en estas décadas, bueno, creo que esta última década quizás, es donde los estudiantes han llegado a las instituciones con la idea de que el violín sea algo que complemente, o sea, como una especie de hobby, ¿verdad? Que nos ayuda a ser Claro, mejores personas, pero no es nuestra vocación directa, no es nuestra pasión directa. La sí. diferencia de algunas de nuestra generación es que cuando tomamos el violín, decidimos, queremos ser violinistas. Entonces, en el año 83, que yo tomé el violín, que en primer año, yo tomé el violín, me dieron un violín, maestro, bien raro, porque yo lo miraba tan lindo, porque lo miraba entre verde y amarillo. Yo pensé que era un violín como tornasol, pero en realidad era que tenía tanto moho, me habían dado el violín más malo, el que tenía moho, lo verde y era moho. El que estaba en la bodega ya al último me habían dado a mí. Entonces, cuando yo empecé a practicar eso, pero para mí era tener una joya en mis manos. Desde primer año, maestro, empecé a estudiar como con una obsesión emocionante, no sé cómo llamarlo, pero era una pasión para mí. El primer año, yo me recuerdo haber visto mi primer concurso de la medalla de oro. Yo sentado, yo decía, algún día yo voy a poder tocar en ese concurso, aunque sea tocar, por lo menos participar. Y Claro. que es mi alegría que en el segundo año participé, gané la eliminatoria y gané la medalla de plata en mi segundo año. Cuando ha sido un año que estaba sentado yo, mi segundo año estaba ganando Soñando. por encima de todo de quinto año, cuarto año. Bueno, eso es un éxito. Pero todo esto, maestro, a través del tiempo, lo que quería yo era ser mejor porque quería representar a mi nación de alguna manera. No quería ser simplemente el niño bueno de una familia o de una sociedad, sino que quería Claro. representar a mi nación, y empecé a practicar en momentos donde los demás estudiantes tal vez no practicaban, no les importaba. Por ejemplo, yo recuerdo que como estudiábamos en dos instituciones, como muchos de ustedes, los muchachos, en la mañana en un colegio regular, en la tarde en la Victoriano, llegábamos a las 7 de la noche o 7:30 a la casa cansados, había que cenar casi rápidamente para hacer sus tareas del colegio y luego practicar violín en la noche. Entonces mi noche terminaba como a las 10 de la noche, cansadísimo, pero yo tenía que practicar violín. Entonces, con todo esto, a través de los años, fui creciendo en la Victoriano López, en mi espíritu de ser una mejor representación, y esto me llevó a pues, ganar algunos premios que me enviaban a algunos seminarios fuera del país, siendo alumno de la Victoriano todavía. Hice 2 giras, una con cuarteto y una con la orquesta de avanzar que hicimos, y así fuimos como que escalando peldaños. Hasta que llegué a graduarme, me fui para Estados Unidos. Allá empezó otra historia que resumidamente puedo decir, me tocó que sin becas, yo solo trabajar para poder pagar mis estudios, para poder continuar, y al retornar a Honduras tener algo que ofrecer. Cuando regresé a Honduras ya me hice maestro asistente de violín de la Victoriano López, y de ahí Ah, ya me ya. quedé trabajando por varios años hasta el año 98, donde tuve que renunciar al trabajo porque ya había empezado mi
mis viajes de giras por diferentes países, entonces Carrera, concertista y todo el mundo que estaba haciendo, claro. Entonces, me dijo la Fundación Filarmónica que mejor tenía que decidir porque estaba ya incumpliendo muchas cosas. Y bueno, hasta ahí ya llegó mi trabajo en la Victoria López, pero después de ahí se abrió otro mundo en el cual empezaba a llevar esta música que si bien es cierto no es la música ortodoxa clásica, pero sin embargo conservaba el elemento que hablamos al principio, que es la música que compuse, pero que tenía la esencia clásica, o sea, tenía la técnica clásica, lo que estaba buscando, el sonido, el que había aprendido en la Escuela de Música Victoriano López, aquel sonido que quería que me hiciera conocido, que me hicieran, aquel, o sea, este sonido, maestro. Entonces yo creo que en esta trayectoria que le hablé ahorita, desde el año 82, que fue mi primera vez que vi un violín, hasta el año 91 que estoy retornando a la Victoriano López, en esos 9 años una transición en mi vida interesante, pero no me salí de la música clásica. Hasta el año 95 que grabé mi primer CD, en donde empezó otro mundo, en donde empecé a combinar los elementos y se expandió las posibilidades, porque entonces la gente que me llevaba de otros países, lo que querían escuchar era esas melodías que tenían algo raro, porque imagínense, el reto más grande no es tocar, digamos, bueno, sí es un reto siempre tocar para gente que no le gusta el violín o que no le gusta la música clásica, es un reto, pero más reto, maestro, y usted que ha estado en Italia, usted que ha estado en tantos países, lo más difícil es cuando uno tiene que pararse frente a un público donde prácticamente todos tocan ese instrumento. Sus hijos tocan violín, sus abuelos tocan violín, ya el violín es algo en su casa que es la comida diaria. Entonces me paro, vienen a verme un concierto, a ver qué trae este tipo, y desde Honduras, ¿qué me va a traer? ¿Qué me puede enseñar un hondureñito del cual solo se hablan de malas noticias, mal fútbol, café y banano, y pandillas y narcotráfico? ¿Qué puede traer un tipo con un violín a nosotros, que somos los países que culturalmente vamos avanzados? Estoy hablándole de tocar en Italia, en Alemania, en España, en Francia. Que se acerque un violinista y le dé la mano a uno. No sabía que el violín podía tener esta gama de posibilidades. Le agradezco mucho. Soy el primer violín de la Sinfónica de la ciudad de Mulhouse, aquí en Francia. Entonces, ese tipo de experiencias, por ejemplo, grandes satisfacciones. Me hacen a mí. Sí, porque es una satisfacción, maestro, de que ni siquiera yo la pensaba cuando estaba en los cubículos de la Victoriano López. Nunca me imaginé esto. Pero esta trayectoria, estos años de estudio, que fue nuestro prácticamente servicio militar obligatorio, fueron los que me enseñaron a mí a tener el temple para pararme y poder ofrecer una propuesta musical que no era convencional. Obviamente me gané un par de enemigos, algunos inclusive de la misma fundación en aquellos años, en donde pues casi como que me prohibieron que dijera que era de la Victoriano López, porque ellos dijeron que yo estaba como que caricaturizando el violín, como que estaba haciendo una parodia del instrumento, y que no querían ellos que la Victoriano se viera afectada por mi persona. ¿En Entonces, serio? ¿Así ese punto? 8 años me vetaron de la escuela, digamos, pero luego un cambio de administración, entonces como que empezó una nueva apertura y pudimos lograr reencontrarnos como hasta el día de hoy con la institución. Pero sí, maestro, o sea, todos estos años, desde el año, como dije, el año 83 que tuve el violín por primera vez, hasta el día de hoy, ha sido un proceso de aprendizaje para saber cuál es el objetivo o el proyecto de vida con un instrumento en la mano. Por eso es que yo les dije, no puede ser simplemente que tomamos un instrumento y ya. No, tenemos un proyecto de vida, tenemos una función en la humanidad que nos hace únicos. Entonces yo creo que en mi caso particular la encontré con el violín. En el caso suyo, maestro, usted puede ser con todas sus multifacéticas funciones que tiene, pero cada una de las personas que me escucha, aunque no sean músicos, hay una función en la vida, una función en la humanidad, que yo le llamo una nota en el pentagrama que tenemos que sonar. Entonces, digo, si esta es la trayectoria que hablo, pues he tenido la oportunidad de visitar Europa varias veces, Latinoamérica bastantes veces. El único país que no he conocido desde Latinoamérica es Nicaragua, por alguna razón, ni Bolivia. Ni Bolivia. No lo he conocido todavía. Imagínense, interesante, pero sí he estado en todos estos países. Obviamente cada país tiene muchas ciudades, pero en ciertas ciudades de cada país
En el Caribe, pues no he estado en Haití ni en Cuba, pero de ahí en Europa casi en todo y en Asia, pues solamente he estado en Singapur. No he estado, bueno, en Israel y esa zona, pero no he estado, digamos, en China o en Japón, ni en Corea. Pero es que realmente, digamos, tenemos que ir tejiendo las oportunidades, pero esto ha sido mi trayectoria con la simple y sencilla idea de querer representar a Honduras. E irónicamente en Puerto Rico, cuando comencé a tocar esta música mía, las radios empezaban a pautarla. Fíjese, maestro, ponían una canción mía en medio de una emisora que era música secular, música popular, y de repente ponían la canción mía de violín instrumental. Y los puertorriqueños como que decían, bueno, pero está bonito. Entonces empezaron las radios a pautarla. Y lo interesante es que decían, ¿de quién es esa música? Ah, es del violinista de Honduras. No sabían mi nombre, Ni no el sabían cómo se nombre ni llamaba. nada, el violinista hondureño. Honduras. Entonces yo dije, bueno, estamos logrando por lo menos el objetivo inicial cuando niño. Yo quiero representar a mi nación. Y todo esto es en base, maestro, a esa disciplina, a esa visión clara de lo que queremos lograr. Porque le dije, es emocionante para hacer un escenario uno y que la gente le aplauda. Pero lo que no es emocionante es lo que tenemos que practicar detrás. O sea, las horas de Todo el escalas, trabajo. de regaños de nuestros maestros que muchas veces hasta se sienten ofendidos. Pero es que no hay manera. ¿Cómo puedo yo alimentar a un muchacho de ímpetu si no tengo que enseñarle mi ímpetu? O sea, no puedo hablarle tan blandito porque nunca va a endurecer su pasión. Pues no sé si me logra entender, pero o sea, a veces creen que es maltrato, pero es que es solamente la inyección de una pasión que queremos en ustedes, en los muchachos, una inyección de pasión para que ustedes luego, más adelante, esa la desarrollan y se vuelvan los violinistas o instrumentistas prominentes que queremos que sean. No, claro. Ya con el tiempo, obviamente, cuando uno saluda a un maestro, ya no gritamos ni nada, sino que uno lo saluda amablemente. No, claro, claro, Pero con claro. el momento de la enseñanza, maestro, tiene que ser rígido usted, tiene que ser, yo el creo estudiante tiene que entender. Exacto, y perdón que le interrumpo, yo creo que todos los músicos hemos tenido eso, o sea, todos tenemos en nuestra imagen cuando éramos estudiantes de el docente rígido que le dice que hay que hacer y que en ese momento uno dice, no, pero qué, o sea, y en ese momento, después de años que uno los ve, o sea, hay un cariño porque uno ha entendido el por qué, que en ningún momento ese docente le quería hacer daño o quería el mal del alumno, totalmente al contrario, el maestro quería realmente darle, eso es lo que dice, o sea, porque quien se dedica a la docencia y sobre todo la docencia musical, yo creo, es una persona que tiene que tener mucha pasión. Si no, no lo puede hacer, ¿verdad? No sé si concuerda conmigo. Por Eh, supuesto que sí, definitivamente tiene que haber pasión. Y la pasión normalmente no se manifiesta, o sea, no se manifiesta tan hermosamente algunas no, veces. Se claro. manifiesta un poquito con una cierta, no siempre es como escriben las novelas o las películas románticas. La pasión a veces tiene estos elementos toscos, elementos rudos, pues, pero en realidad Claro. no es personal, no es personal, y eso quiero No, dejarlo claro con los claro. muchachos que estudian, que ningún profesor tiene nada personal contra nadie. Lo que sí tenemos personal es que queremos implantar en ustedes la semilla de pasión con la cual ustedes van a crecer. Eso sí es personal. No, Lo demás, y muchas veces vemos el talento y el potencial del alumno, que a veces nos molesta que no lo aprovechan. Entonces, muchas veces algunos alumnos que, bueno, les viene bien, lo hacen bien, pero uno les dice, y por favor, joven, haga así, lo sé perfectamente y creo que todos los docentes que nos están escuchando están de acuerdo con nosotros, seguramente. fíjese, maestro, que en este caminar de la vida y para que tal vez usted tiene la oportunidad, porque creo que tiene una muestra de un video que me ocurrió hace unos años con el maestro Raúl Munguía, allá en la Universidad de Pittsburgh, donde él está. Sí, 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 claro. Me invitó para hacer un concierto interesante porque fíjese que era un concierto que si bien es cierto era clásico, pero al final pusimos dos o tres elementos que eran un poco más populares, incluyendo Sí. una canción mía que se llama Gratitud. Pero fue una fusión interesante porque yo vivía en Orlando, me trasladé para allá y entonces muchos de los estudiantes que estaban ahí de la universidad eran latinoamericanos, pero Ujú. también habían unos americanos y el público que llegó, como en un 90% creo que eran todos norteamericanos.
Entonces, era como una muestra latina para un público Al americano, con público ese sabor. norteamericano. Entonces, entre las piezas que logré yo rescatar en los videos, apareció esta pieza que es una pieza que se hizo famosa a través de una película, pero que hace tiempo es muy conocida, un tango famoso por una cabeza. Y recuerdo que el maestro Raúl me pidió que hiciéramos un arreglo que tenía una introducción que hacía Isaac Perman, creo, que Mm, la hizo John Williams, esa introducción de Por una cabeza, porque ah, en ya. la película que lo hizo famoso, una película de Al Pacino, que se llamaba Esencia de Mujer o Perfume de Mujer, Perfume de mujer, sí. cuando salía Sí. entonces, en esa danza que hace este artista, de repente en el mundo hizo ese boom, ¿verdad? El famoso tango. Claro. Entonces el maestro Raúl me dijo, ¿por qué no hacemos esto con la orquesta? Y para que los muchachos pudieran ver un poquito esa como crossover en donde uno no suelta la técnica pura del violín, el sonido puro, pero podemos hacerlo ya ahora un poco más digerible para aquella gente que no conoce la Que técnica no pura del violín. conoce. O sea ¿Me permite mostrarlo para que ahorita sepan lo que estamos hablando y así nos va a hablar también de justamente esos temas? Lo voy a poner. gracias, sí. Ok. Es un poquito Ok, para sí. mostrar este pequeño Eh, extracto. Sí, sí, sí. sí. Eso fue en Estados Unidos, Entonces, ¿verdad? sí, fue en la Universidad de Pittsburgh, donde todavía labora como director de la carrera de música el maestro Raúl Munguía y su esposa Denisa. Entonces, pues tuve la oportunidad de hacer ello, hacer ese concierto con ellos. Claro. Pero un poquito, maestro, como volviendo a lo que al principio decía yo, de la personalidad de nuestras interpretaciones basadas en nuestro sonido, Sí. creo que, digamos, el deseo de tocar piezas difíciles no es malo. Ese realmente
es una querer expectativa. superarse, que eso es Sí, positivo también. no hay ningún problema. Yo creo que, y les cuento la experiencia de unos muchachos, cuando yo estudiaba en la Victoriano López, yo estudiaba bajo la dirección del maestro José Antonio Chaín. Yo empecé a estudiar con él en segundo año, pero en mi segundo año, cuando estudié con él, empezamos rígido, y entonces fue cuando gané mi primera medalla de oro con el concierto número 4 de Mozart, ¿verdad? Sí. Con ese concierto, con su cadenza y todo, recuerdo que una cadenza para mí, nunca había tocado una cadenza en mi vida. Pues Ujú. imagínense, en segundo año tenía solamente, prácticamente tenía 14 meses, no, 16 meses de tocar un violín en mi vida. Entonces, no sabía lo que era una cadenza, pero me tocó que aprenderla. Y en mi tercer año, cuando estaba con el maestro, yo recuerdo que estaba en mi primer parcial, y al final mi primer parcial, el maestro siempre tenía una norma que en el primer parcial ponía una pieza, un concierto estudio, que fuera difícil, pero solamente era como para arrancar el año con un objetivo a corto plazo, para luego enfocarnos en trabajar la pieza que iba a ser con la que íbamos a terminar. O sea, el resto del año era un sistema que tenía. Claro. Entonces, Ok. esa primera pieza era un concierto de Viotti, que es el concierto en la menor que empieza. Sí. Pues el tema es muy lindo, pero después, maestro, en la parte del final es un montón de notas, porque es un concierto Sí, estudio. sí, La sí, idea es claro. que yo estaba nerviosísimo, y viene una japonesa americana, bueno, era inglesa japonesa, Ujú. vino a hacer un recital al Victoriano, y ella solicitó que quería tocar con los 5 mejores estudiantes del Victoriano. Ella quería acompañarnos. Entonces nos escogieron a varios estudiantes: Jorge Ávila, Álvaro Zúñiga, Moisés Molina, y a mí me dejaron de último. Y yo quería pues cerrar con broche de oro en mi concierto, pero yo era el único de Claro. los 5 que todavía estaba en partitura. Todos tocaban de memoria, y yo con partitura, yo dije, no es posible que me dejan de último y yo voy a aparecer con una trilla en la partitura, no. Entonces me puse a aprender el concierto. Durante el recital que estaban mis compañeros, yo estaba detrás del auditorio, como cantando el concierto completo. Si digo yo, si puedo recitarlo completamente en mi mente, quiere decir que me lo sé. Que lo sé, Entonces me lo aprendí. claro. Bueno, dije, sí, entré al recital, y todo muy bien, pero ya faltando ya como en la última hora, maestro, me quedé con la mente en blanco. Prácticamente me quedé, y la pianista seguía, me trataba de hacer unas notas de melodía para que me ubicara, y Y no pude. nada. Simplemente se trancó mi mente, y tuve Ay, que ay, bajar el ay. violín. Agaché mi rostro, empecé, unas lágrimas se me salieron, pues un muchachito, ¿verdad? El Claro. público aplaudió, y bueno, ese mismo año, que fue un año bastante accidentado, el maestro me dice: ¿qué concierto querés tocar? Y yo le digo, en mi tercer año, quisiera tocar el Tchaikovsky. Entonces, bueno, me dijo, bueno, el concierto está fuerte, pero he visto que has logrado algunas cosas, ¿por qué no? Probemos. Y empiezo yo en el mes de marzo, a mediados de marzo, empiezo yo a estudiar el concierto. Y yo sabía que el concurso de la medalla era en octubre a principios, entonces Claro. tenía esos meses, tenía calculado más o menos lo que me iba a tardar en cada fragmento del concierto, incluyendo su cadenza. Entonces empecé a estudiar, y pasé el examen del segundo parcial estudiándolo. Pero cuando ya iba por el mes de julio, maestro, a finales de julio, iba empezando apenas la cadenza. O sea, me había tardado todo el primer tema y Mm, el segundo tema, me había tardado abril, mayo, junio, y prácticamente, o sea, casi 4 meses en toda la parte. Entonces yo digo, claro, la cadenza me va a llevar por lo menos un mes. Ah, y el resto del concierto, claro, el resto del movimiento. Entonces yo le dije al maestro, el maestro, con el dolor de mi alma, pero yo mismo tengo que decirle que no voy a poder. O sea, no voy a llegar a claro. tiempo. Voy a terminar tocando en el concurso. Al final un gran desastre. La primera parte tal vez bastante bien, pero después de la Pero cabeza va a ser después, un... y no quería que le pase lo mismo que le ha pasado. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Entonces me dijo, pues cambiemos de pieza. Entonces decidimos cambiar una pieza que él escogió, que son las variaciones en la cuerda sol de Paganini, del tema Moisés. Pues, imagínense, a Paganini en una sola cuerda.
y todo hasta aquí arriba, todo en la cuerda de sol, y había que afinarla a si bemol, porque estaban realmente en mi bemol mayor. Entonces había que subir la cuerda hasta el si bemol y tocar todo para que sonara más brillante. Pero la cosa, maestro, es que no había en aquel tiempo internet, no teníamos una biblioteca florida, bueno, todavía no la tenemos. Mi papá empezó a ordenar a Estados Unidos la pieza. Y la pieza claro. no la encontraban. Tenía un tío que vivía en Chicago, no la encontraban. Tardó 1 mes y medio en llegar la pieza. O sea, yo vine a recibir la pieza a finales de agosto. Solo faltaba un mes. Nada Un más. mes para el concurso. Sí. Entonces el maestro me dijo, bueno, mientras tanto llega esta pieza, empecé a estudiar el concierto de Kabalevsky. Un concierto bien raro de violín, pero me decía, si no llega esta pieza, vamos a participar con eso. Entonces, lo que quiero decir a los muchachos es que no es tan malo tener las expectativas grandes. El problema es que hay que tener también la misma valentía para saber cuándo no. O sea, si no podemos, nosotros mismos tenemos que saber, porque a veces nos volvemos como necios sabiendo que estamos golpeándonos contra una pared y nos estamos dañando, pero no funciona. Claro. Entonces, la necedad en ese punto ya no es buena. Ya no estamos hablando de tenacidad, estamos hablando de necedad, que son diferentes. Claro, entonces, cuando el maestro le dice al estudiante, fíjese que esa pieza que está tocando no le da, o sea, que no vamos a lograrlo. Pero es que yo quiero, maestro, esa necedad es contraproductiva. Sí. Lo que va a producir es que al final en el evento, cuando se pare ese muchacho a tocar ahí, y cuando ya tenga el público frente a él, cuando vengan los nervios naturales de la presentación y cuando empiezan los desastres, la vergüenza que pase ahí es la que le va a decir a uno, tenían razón. Tenía razón el maestro. Pero ¿por qué llegar hasta ahí ese punto? ¿Por qué llegar hasta esa vergüenza? Claro, claro. O sea, si tenemos una razón de tener un maestro que nos guía, a veces lo discutimos tanto las piezas que nos ponen, pero en realidad es que el maestro está viendo el cuadro desde afuera y nosotros estamos adentro, y usualmente desde adentro no se ve bien todo el paisaje, solo desde afuera. Entonces, cuando el maestro pone una pieza, no es que le caiga bien o le caiga mal al estudiante, o que aquel es el favorito, o que este el otro. No. Es que simplemente el entorno que lo envuelve a él nos señala que con esto vamos a tener un éxito, vamos a lograr algo positivo, no vamos a hacerlo pasar una vergüenza. Entonces, hay muchos estudiantes que en estas últimas generaciones de las instituciones han tocado piezas en sus grabaciones que, maestro, definitivamente, como decimos, le queda muy grande. La camisa demasiado grande, claro. La terminan y es una cosa, como le dije al principio, como una parodia, casi como una caricatura del concierto, con digitaciones absurdas, con arcadas porque no estaba capacitado. Y no es que no lo pueda hacer. Quizás si espera unos cuantos añitos más, lo puede hacer. Pero lo va a poder hacer, momento, sí. En este momento tenemos que ser tenaces, o sea, vamos a ir escalando, pero por favor no nos saltemos escalones. O sea, es verdad. Vamos escalando, aunque puede que vayamos rápido los escalones, pero tenemos que cruzarlos todos. No podemos saltar los escalones, no nos sirve de nada, porque esos agujeros que dejamos en el camino son los que después nos pasan la factura más adelante. Entonces, la gente que no estudia escala, la gente que no estudia, por ejemplo, mire, y con esto, no sé si, perdone que yo hablo mucho. No, un placer. No, siga, por favor. En la cultura de los cubículos que teníamos en el Victoriano López, ya todos sabíamos quiénes éramos por lo que estudiábamos. No tan solo por la pieza que estábamos tocando, sino que, por ejemplo, Jorge Ávila, que era, digamos, él iba un año más adelante que mí, pero era como que entre los dos nos competíamos todos, pero éramos muy súper amigos, bueno, todavía. Éramos súper buenos amigos, éramos compañeros de la iglesia, tocábamos juntos allá, y en la Victoriano López éramos los que siempre nos alternábamos los concertinos, quedábamos empatados en los concursos, en las medallas era el primer lugar él, segundo yo, primer lugar yo, segundo él, era siempre siempre estaban así, claro, sí, lo sabemos. Pero cuando estudiábamos en los cubículos era divertido porque Jorge Ávila estudiaba todas sus prácticas dobles cuerdas. Él pasaba con séptima, sexta, y yo pasaba. Y los veían así. Bueno.
Ávila estudiando doble cuerda, yo estudiando sonido, Ávila doble cuerda, yo sonido. Entonces la gente, y los compañeros que no entendían este sistema, pasaban por las ventanitas de las puertas y miraban, y yo miraba las caras como quien dice, qué horrible eso que estás estudiando. No Claro. tiene sentido. Pero, Y se qué? reían y todo a veces, seguro, seguro, claro. Aquello tan tedioso, una escala con una sola nota. Y me acuerdo que ponía mi reloj en el atril y ponía, tengo que tener 10 minutos de puras notas largas, 10 minutos obligados. Entonces me Claro. ponía yo solito con los 10 minutos. De los 40 que me brindaba la hora de práctica, tenía que tener 10 por lo menos para arrancar en eso, en ese calentamiento. Y fíjense, se volvió una cultura. Ya entonces con el tiempo ya sabíamos que el que estaba estudiando la escuela era Ávila, el que tocaba notas largas y ataques y todo era yo. Y con el tiempo nos fuimos desarrollando en esos esquemas y fuimos logrando objetivos basados en esos esquemas. Ávila ganó la medalla de oro con el Ávila ganó la medalla de oro con el Mendelssohn primer movimiento, mientras yo gané la de plata con la aparición de Paganini. Luego el siguiente año yo gané la medalla de oro con el Max Bruch y Ávila ganó la medalla de plata con el tercer movimiento de Mendelssohn. Entonces, Claro, era como estaban que ahí. revelábamos. Entonces, lo que practicamos es algo así como lo que comemos en la casa y lo que nos muestra cómo somos. Si en la casa pasamos comiendo cualquier cosa de chucherías y comida barata, vamos a salir a la calle llenos de grasa y de calorías extras. Somos lo que comemos, como se dice, ¿verdad? Sí. En el caso de las cuerdas o de las violinistas, somos lo que estudiamos. Si solo pasa tocando la pieza todo el día, créeme que su técnica va a ser muy frágil, va a ser una técnica basada en esa piececita. Pero cuando usted se dedica a practicar lo que a nadie le gusta, las notas largas, los ejercicios como los libros que se llaman el libro creo que son Sepsi, que son ejercicios para cambio de posición. La misma melodía repetida por 200 veces. A nadie le gusta eso. Pero miren la naturalidad para cambiar la posición. Ese estudio es lo que uno... Y con eso, retorno al principio, cuando hice la presentación, que me autopresenté y saludé, les dije a las personas que no son músicos que cuando nos paramos en el escenario, el éxito consiste en enfocarnos en las cosas técnicas, no en el romanticismo de la pieza. Hasta la interpretación, maestro, hasta la interpretación es estudiada. O sea, no podemos permitir que a mí me dé ganas en un momento determinado hacer un retardando más grande, porque en ese momento me pegó la pasión. Porque en ese momento, claro. Se distorsiona todo y todo lo que venía practicando, el engranaje que tenía ya preparado, por ese momentito de pasión emocional, de romanticismo, puede caer todo. Entonces suelta uno la barra de cuerda floja y de ahí en adelante empieza una especie como de bola de nieve hacia abajo que se va haciendo cada vez más grande y más grande. Entonces ya uno empieza a darse cuenta, el público ve que aquella señora está haciendo mala cara, ve que aquel niño ya entró, ve que otros, entonces empieza uno a desconectarse por causa de haber hecho eso. Entonces, el éxito para tener menos errores en una presentación es concentrarse en todos los detalles que practicamos en el cubículo. Sí, totalmente. Totalmente. El que vamos a hacer que sea estudiado. ¿Y hasta dónde va el arco? Hasta ese freno. Uno lo practica, ese freno del arco, con ese diminuendo, para que cuando estemos en el público, no vamos a pensar en el público, ni en la mamá, ni en el director. De nadie, claro. En el sonido. Sino en el sonido que estudiamos. Y no vamos a fallar. Porque estamos, entonces, cada segundo que tocamos en el escenario, cada segundo está lleno de elementos técnicos. Entonces, no hay tiempo para equivocarse. No hay tiempo para distraernos. Pero no, cuando llegamos a rentar, lo primero saludamos a la gente, a todo el mundo, con aquella... Desde ahí entramos desconectados. Es lo que decía del ejemplo de que le gustaba esa muchacha y ha querido jugar básquet, pero para hacer el sexto, y después le han dicho que corre, y es eso prácticamente. Ha sido un ejemplo buenísimo porque realmente más claro de ese ejemplo creo que no podría haber. Maestro, estoy viendo ahorita los mensajes de muchas personas, para que lean, dice, bueno, Alcides Quiroz dice, mis respetos. El maestro Héctor Conrado dice, le saludo apreciado y respetado maestro Héctor David. Es agradable
agradable ver y escuchar a un gran artista que guarda su humildad y comparte sus conocimientos. Éxito siempre, que Dios lo bendiga y esté guiando sus pasos a usted y a su familia. Qué bonito. Maestra Glenda Vega, igual dice saludos, maestro Héctor David. Después, una mamá de familia, Helsing, dice, esa pasión es la que lo ha hecho grande como violinista. Es lo que cada estudiante de música debe preguntarse. Cada artista, ¿realmente me apasiona lo que hago? Es una muy, muy, muy buena pregunta. Hay otro que dice, otro muchacho dice, un alumno de primer año. Yo tuve el placer de conocer al maestro Héctor David en un concierto en la Escuela de Aplicación Musical, dice, muy orgulloso. Después otra, el Reino Orellana, otra persona que siempre nos sigue, y a estudiar escalas y arpegios. Lleva tiempo comprender el estudio y la importancia de las mismas. Realmente es muy, muy bonito lo que están diciendo todos. Hay muchos saludos. Elder Sánchez dice saludos, maestro Héctor David. Orgullo de nuestra querida Escuela de Música Victoriano López y Honduras. Gran legado el que nos da. Bendiciones. Y bueno, y así hay un montón de mensajes de saludos y todo. Qué bonito y que es importante. Yo creo que un encuentro con usted, yo sabía que un encuentro necesitamos tenerlos más, más encuentros para inspirarnos, para que los alumnos se den cuenta de esas palabras importantes que nos está dando, del estudio, pero no solo el violín, o sea, de todo lo que están haciendo, tienen que tomarlo seriamente, de todo, hasta de la escuela y todo, y realmente creo que este es un punto, mire, ya pasó 1 hora y 15, así, ¡boom!, volando y estamos, pero muy, 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 muy contentos. Maestro, quería terminar la última parte, antes de ya hacer el saludo final, con unas preguntas finales, que estas preguntas les gusta mucho a los alumnos. Bueno, vamos a ver. No las piense demasiado. Que diga lo que usted más o menos le viene a la mente y vamos a ver que nos gusta esta última parte. Bueno, entonces, ¿cuál es Muy su bien. primer recuerdo de su infancia? Cantar frente al público. A los 3 años me paraba mi mamá en una silla a cantar. O sea, a los 3 años fui confrontado con el público por primera vez. Guau. Parte de las cosas Ese que es a el mí primer recuerdo. prácticamente sí. Qué bonito, qué bonito. Otra pregunta. ¿Algún personaje de espectáculo, de cualquier tipo de espectáculo, o un amor platónico de alguna persona de espectáculo que tuvo? ¿Quién fue realmente lo que... por ejemplo, ayer estuvimos con un gran trompetista, Elmer Mesa, el maestro Elmer Mesa, y me gustó su respuesta. Él dijo, a mí mi amor platónico fue el saxofón, porque nunca pude tocarlo, pero siempre quise, quise tener. Entonces, imagínense, para usted. ¿Cuál fue? Sí, creo que bueno, las respuestas ahí son, bueno, lejos de lo que el platonicismo hoy en día se utiliza. Básicamente creo que lo que siempre hubiese querido, que no, que podía ser el amor platónico, es quizás poder eh, unir a todos mis compañeros de la generación y hacer una sinfónica. Pero personajes del espectáculo que a mí me han cautivado toda mi vida y que no por platonicismo de la manera que pensamos, sino que me hubiera querido conocer alguna vez en persona, yo pienso que son el violinista Hasha Heifetz, que obviamente ya falleció, y Heifetz, claro. el maestro Cano, de aquí de Honduras, que también ya falleció. Maestro Cano, claro. Algún momento yo quisiera hacer algún homenaje para él en algún momento, porque son de las personas que son de los pocos, en el caso del maestro Cano, de los que en aquel tiempo eso todavía les tocaba más difícil. No había nada aquí para el violín, no había nada, pero ellos seguían con esa pasión. Entonces, esa Y con esa fuerza de la que calidad y creo con que ese yo pude. trabajo, ¿verdad? Sí, Claro. sí, de haber conocido a alguien, me hubiese gustado conocer a Hacha Heifetz y al maestro Cano Al como maestro Cano, violinistas y claro. el de poder reunirnos, eso sería. Perfecto, perfecto. ¿En qué momento histórico le gustaría vivir? Si le dicen un deseo, ¿en qué momento En el, cualquiera? en el tiempo de Mozart, en el tiempo de Mozart. No lo El cambio. tiempo de Mozart. Y ahí mismo, no sé, en Salzburgo, en Viena, en toda esta parte en Europa, así, Sí. ya. Irónicamente, es el único país que no he podido visitar de Europa. El de mi Ah, mayor compositor preferido. No he podido visitar Salisburgo. la casa de Mozart. No, Oh, imagínese. bello, bello, bellísimo. Es irónico, sí.
Bueno, si en ese Claro. tiempo hubiera querido vivir con los trajes, con las pelucas y todo eso. Todo eso. Perfecto. Otra, Y fíjate que ¿qué, qué fíjate prof- que qué- dígame. en Estados Unidos en el año 90 no, en el año 90, tuve la oportunidad de Sí. ser parte de una sinfónica allá en Estados Unidos y hubo una temporada que hicimos un concierto para niños de kindergarten, pero hicimos unos Mm, conciertos previos en los kinders y nos disfrazamos de Mozart, porque el concierto iba a ser de Mozart, o sea que ahí tuve la oportunidad de disfrazarme con la temporada, con la des- peluca, el moñito y Ese fue el momento viví. histórico que lo vivió. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, ¿qué profesión no es o no cree que usted podría hacerlo? ¿Qué profesión cree que no es para usted? Buena ¿Qué no pregunta. podría hacer? No, Eh, obviamente, en el momento del momento uno tiene que hacer todo lo que es necesario, pero ¿qué cree que no puede hacer o no le gustaría? Fíjese, maestro, que creo que de la que menos me siento capacitado yo son profesiones que tengan que ver con ciencia, o sea, lo que tenga que ver con química, con biología, porque de Mm, hecho esas son materias a las que yo le huía siempre en mi educación. La tabla periódica la oía con todo mi ser. O sea, todo tenía que ver con química, biología y no todas esas podría cosas. ser un químico. No podría para nada, créanme que sería muy difícil. Yo estudié inclusive contabilidad y todavía eso puedo arriesgarme a hacerlo, pero lo que tenga que ver con fórmulas, no, de ese No, tipo. No. perfecto, bueno. Después, si podría ser alguna persona, quien sea por un día, ¿qué persona sería? ¿Quién sería? Cualquiera, que esté viva, no esté viva, histórica. También muy interesante. Mire, quisiera ser cual, cualquiera de los compositores que nosotros queremos, cualquiera de ellos, cualquiera. Cualquiera. Puede ser Un Beethoven, puede ser Debussy, Bach, Beethoven, ya, cualquiera, cualquiera. Es que por un día. quisiera saber por qué razón, quisiera saber cómo su genialidad lo llevó a dividir la historia en partes. O sea, Buenamente. cómo cortó una. Y luego, después de eso, saber por qué razón sus hijos nunca fueron músicos. Que ninguno de sus hijos fue músico. Mm, O sea, ¿qué hicieron mal para que no haya músicos ningún muy reconocidos y todo es Mozartito, para que verdad. no haya ningún. O sea, Claro. el único fue Johann Sebastian Bach, que tuvo a Carl Philipp Emanuel Bach, que hizo un par de cositas, Exacto. pero de ahí no hay ningún hijo de Mozart, no hay ningún hijo de Chopin, no hay no, ¿qué hicieron de mal? Yo quisiera saber para yo no hacerlo, porque a mis hijos, por ejemplo, ellos están en la música de una forma voluntaria, pero tienen la pasión. Yo quisiera ser ellos para conocer la genialidad y también saber Claro. cuál fue la debilidad en esta parte personal. Es verdad, sí. Bueno, pero por ejemplo, Eric Kleiber, el director de orquesta, tuvo a su hijo Carlos Kleiber, que fue todavía más grande que él, creo. Y bueno, ha habido, pero pocos, son muy pocos en la historia de estos genios que Muy han tenido poco, sus hijos, es muy verdad. poco, Sí, 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 sí. realmente muy poco. Perfecto, perfecto, una gran respuesta. ¿Qué animal le gustaría ser? Si se le dice, ¿qué animal podría ser usted? El ¿Y león por o el qué? águila, cualquiera de las dos. Ah, ¿y Bueno, por qué? el león tiene, el león tiene la cualidad de tener una especie de liderazgo natural, no solamente por la forma de su rugido, por su melena, sino que tiene una cierta personalidad que entre los animales genera ese liderazgo y respeto sin necesidad de tener que atacarlos, porque Claro. usted no ve un león peleando con otros animales, solamente su existencia genera liderazgo. Eso. Mm, Y el águila, porque como muchos han estudiado la visión del águila, el águila siempre vuela sobre las dificultades, desde arriba, observa. Entonces, donde hay una dificultad, el águila tiene la posibilidad de subir más allá y y observar. observa. Es lo que les decía hace un momento, con los maestros. A veces no sabemos por qué el maestro nos puso esta pieza determinada, porque el maestro es como el águila, está viendo desde afuera la dificultad desde arriba. Nosotros estamos viendo desde Sí, adentro la dificultad. claro, Entonces, claro, como claro. el águila, por eso me gusta observar la dificultad desde arriba para tener una proyección un poco más definida de lo que vamos a hacer, no en medio del ojo Qué del huracán, sino respuesta. desde afuera. Por eso, Perfecto, perfecto. Ya casi llegamos. Tres discos o tres obras que les aconseja a los jóvenes que tienen que conocer y escuchar. eh, en
orquestales o violinistas, que De cualquiera. lo que Muy sea, bien. lo que usted decida, que usted lo que crea que Sí, estudiantes o cualquier persona que nos está siguiendo, hasta un padre de familia que ahora diga, Héctor David dijo esto, voy a ir ahora, o sea, ¿qué nos puede aconsejar? sí. Bueno, en términos clásicos orquestales, eh, en mi caso particular, por eso sugiero siempre, para tener un enfoque, digamos, de la música clásica liviano, escuchemos todos los discos que tengan que ver con música barroca, Mm, Bach, Vivaldi y hasta Mozart. Ahí no nos genera la música clásica, nos genera paz, una música bastante estable. claro. Entonces yo sugiero mucho estudiar con esa música. Si la persona no es músico, pues ponen esa música, Ujú, toda la que es música barroca y clásica, clásica como tal, Haydn, Mozart, yo lo recomiendo, escúchenla cualquier hora del día. En medio del tráfico de la ciudad, ponga algo de Mozart, ponga algo de Bach. No ponga Beethoven, no ponga Tchaikovsky, porque estos tienen ya el romanticismo, la pasión esa, y esos estruendos momentáneos nos pueden, también a nosotros que venimos ya de por sí medio tensos, podemos ser más bien contagiados por eso. Entonces lo que ocupamos es ese balance. Pero, sin embargo, dice, me gusta mucho Tchaikovsky, porque cuando él, si ustedes oyen la pieza 1812, la obertura 1812 de Tchaikovsky, la superposición de los temas, cuando toca un tema, un himno nacional, mientras toca el otro himno al mismo tiempo. O sea, esa superposición de temas, trabajando al mismo tiempo para crear una obra, para mí es impresionante. Yo creo que hay una pieza que yo compuse que se llama Perfil. Esa pieza, en la última parte, yo superpuse dos piezas mías. Puse mi pieza que es... y atrás de eso, yo superpuse de una forma obviamente muy liviana, pero traté de experimentar lo que es unir dos armonías con diferentes melodías y lograrlo. Entonces, yo recomiendo escuchar la música Tchaikovsky por la superposición de los instrumentos, de las melodías, perdón. Y como tercera, eso sí le va a sonar muy rarísimo, pero es un violinista hindú que se llama Subramanian. Subramanian. El asunto con la sugerencia es para que los muchachos que son violinistas se den cuenta que nuestras escalas occidentales también tienen una variante. O sea, cuando usted va a las escalas hindúes, las escalas, perdón, nuestras escalas occidentales, perdón, cuando usted va a las escalas orientales, puede encontrar una gama de riqueza en melodías. Y Subramanian, que es un hindú, inclusive a veces él toca con un violín que es de doble mango, para tocar cuerdas libres en el mango de arriba mientras hace las escalas en la parte de abajo. La gama de posibilidades con 5 notas, con modos dórico, eólico, eónico, perdón, todas esas. Subramanian, que es un violinista hindú, yo lo recomiendo porque puede ampliar la mente del músico violinista sin perder la técnica, porque usted ve la mano del tipo, una mano bien impostada, una posición bien colocada, pero con una riqueza en escalas y floría de las notas impresionante. Entonces, Subramanian con B alta, Subramanian, eso lo pe- puede encontrar por ahí en muchas, inclusive hizo duetos con violinistas clásicos, muchos. Perfecto, perfecto, eh, excelente. Y entonces, bueno, muy buena, buen punto. Y le quisiera preguntar este más, película favorita, si nos dice una película suya, alguna El película. violinista en el tejado. Pero no por el título, porque soy violinista, sino porque la película en sí tiene elementos, primero, de romance, pero no es un amor típico amor, es de amor y de desamor. Es la cultura judía arraigada en donde el papá tenía que buscarle un esposo a sus hijas por medio de una casamentera. Pero como las muchachas se rebelaron, por decirlo, y se enamoraron por su cuenta, entonces el rompimiento de la tradición judía hace que el padre pueda saltarse la barda y por causa del amor a su hija permitir, en medio de todo el pueblo judío, permitir que su hija se case con quien ella quiera. Entonces, por eso la película se llama El violinista en el tejado, porque dice que es como un violinista que se para en un techo, que en cualquier Claro. momentito se puede. Entonces, así es la película, es película de musical, una película impresionantemente producida, no sé ni cómo lo hacían, en el año 71 salió,
una película musical con coro, sinfónica, No, con sí, música compuesta importante exclusivamente por... que lo vean Y muy entonces, bien. pero la historia de cómo se rompe una tradición por causa del amor es donde se vuelve interesante. Eso no se vuelve. Porque dije, desamor, pero es un desamor diferente. Es un desamor diferente, un desamor de padre a hijo, no de pareja. Claro, claro, claro. Muy bien. Ya casi terminando, su comida favorita, maestro Héctor. Costillas a la barbacoa y pescado frito. Ah, qué rico, costillas a la barbacoa. Muy bien, ya estamos casi terminando. Cuéntenos alguna historia cómica que le pasó en su vida, en su trabajo o algo para que tengamos este recuerdo. Bien, tengo muchas, pero una que les cuento, estaba en una ciudad de aquí de Honduras que se llama Cofradía, está por aquí cerca de Santa Sula, yendo hacia el occidente. Entonces me invitaron a un concierto y en ese concierto yo, cuando empezaba por ahí por los años 96, 97, yo tocaba con un violín acústico, pero no tenía el equipo adecuado, entonces le ponía un micrófono de estos que uno pone en la corbata, de solapa llamamos, un micrófono de solapa, Claro. se lo ponía dentro de la F del violín. Entonces, obviamente generaba un montón de feedback y sonidos raros, pero era lo único que me permitía amplificar el violín. Y obviamente cuando iba a tocar a los eventos, yo les pedía que no me pusieran monitores cerca porque generaba mucho feedback y bueno, un desastre. Pero voy a este evento en Cofradía y resulta que el ingeniero de sonido pues le ocurrió la brillante idea de poner en todo el fondo del escenario, era lleno de bocinas. O sea, perdón, Mm, toda la bocina, perdóname, voy a... no se preocupe, no se preocupe. Todas las bocinas eran la parte de atrás del escenario, ¿me entiendes? O sea que imagínese usted yo teniendo que con un violín que de por sí hacía feedback con cualquier bocinita, Sí. tenía ahora 40 bocinas a mi espalda. Uy, ay, ay. Entonces yo lo que hice, le pedí al ingeniero de sonido, eso no lo sabe, que todavía no lo sabe. Yo le pedí, mire, le voy a poner mi CD, pero le di un CD que ya tenía todo el violín grabado, ¿me entiendes? O sea, iba a hacer un play. Entonces, yo Para no dije, tener problema. yo en mi mente, yo ni voy a conectar el violín porque esto va a ser un desastre. Pero no le dije nada al ingeniero de sonido. Entonces, me recuerdo que ya le dije las canciones, número 1, 3, 4, 6. Entonces, empecé a tocar yo. Pedí un micrófono para hablar ciertas cosas con la gente, interactuar, pero el violín estaba desconectado. Nada más tenía el micrófono puesto, pero el cablecito estaba guardado en mi bolsillo. Está guardado. Entonces, resulta que estoy tocando yo mis canciones y me acuerdo que el ingeniero sonido me decía que bien está sonando, o sea, que encima nunca me preguntó dónde me conecté. Un genio. Sí, es impresionante cómo conecta el violín de bien, ningún feedback. Pues la cosa es que estoy tocando una canción, maestro, en donde yo hablaba y tocaba. Se llama Volverá, entonces yo tocaba, entonces hablaba, volvía, entonces tocaba. Y en una de esas nunca me ha pasado en mi vida. Resulta que el arco se me cayó, se me enredó, no sé qué parte de aquí, y Y salió, se le... no se me cayó aquí, salió volando hasta como unos 4 metros, mire, se salió volando. Y la única vez que he hecho playback en mi vida se me cae el arco. Entonces ya se imagina usted el violín sonando por todo aquel escenario, la gente Y aplaudiendo. ya se dieron cuenta. Y gente como que en un momento está aplaudiendo, como que en la cara así. Entonces yo lo que hice fue que cuando logré recuperar mi arco, me vine el micrófono que tenía aquí y empecé a hacer como un remedio de solo, que empecé un ruido, que solo por hacer un ruido para que la gente viera que había un elemento en vivo. Ah, entonces ya otra vez volvieron así, pero mire, qué vergüenza. Yo me recuerdo que no me quedé con la final, no me quedé, yo me salí por la puerta de atrás y me fui a mitad del concierto. Después de que terminó mi parte, yo Sí. me salí, no quise que me preguntaran cómo hizo en esta parte, porque aparecía un ventríloco del violín. Entonces Claro. no quise, yo, la verdad, pero mire, qué vergüenza. O sea, fue cómico, o sea, fue cómico, fue trágico. Pero ese momento ahí. No, realmente, maestro, un placer, realmente un placer muy grande de haber tenido ahorita esta conversación. Le repito, me encantaría que tengamos otros encuentros porque hay mucho de qué hablar y los jóvenes seguramente van a estar muy, muy, muy deseosos de poder escuchar mucho más porque hay realmente muchísimo. Pero bueno, nosotros como escuela queríamos compartir este pequeño reconocimiento a usted para que
Que lo sepan, en agradecimiento, Fundación Filarmónica San Pedro Sula, Escuela de Música Victoriano López, otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor David Aguilar en agradecimiento por su valiosa participación y gran aporte al conversatorio sobre la técnica del violín. Y ahí esa frase que le estamos diciendo, porque es un hondureño de oro, señores. Muchas gracias, maestro, y realmente le agradecemos. Por favor, lo esperamos pronto porque yo sé que hay mucho que hablar y estaríamos muy contentos de poder continuar escuchándolo. Bueno, Muchísimas gracias, maestro. Sabe que mi admiración por ustedes siempre ha sido desde que lo conocí, ya más cercanamente. Me he dado cuenta de toda la labor que hace y le sigo animando a que esa energía que tiene, espero nunca se decaiga porque hay que tener mucha energía para hacer todo lo que usted hace. Pero también le agradezco por haber decidido venir a esta nación necesitada, con muchos problemas, y usted decidió venir desde quizás lugares mucho más cómodos para venir aquí a poner su arte, a sacrificar muchas cosas, y pues lo felicito por lo que ha logrado con los muchachos. Y a los muchachos, por favor, valoremos todos nuestros profesores, maestros, las herramientas que nos hacen ser lo que somos. Entonces, no pierdan, no lo tomen por aludido. Esto es algo que en otros países lo anhelan con el alma y nosotros lo tenemos aquí casi gratuitamente. Entonces, gracias, maestro, es un privilegio, es un muchas honor gracias a usted, pues, maestro. y siempre a su orden. Le agradezco, pues, que tenga una muy buena noche y nos vemos seguramente pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas.